Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar con nosotros. Hace unos minutos en el avance ya les adelantamos parte de lo que tendremos en el programa. Con mucho gusto estar con Wemansing, con Rafa, hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Miércoles internacional, vamos a recorrer el mundo y medir el pulso precisamente de la cultura en las diversas latitudes, pero también queremos conmemorar un tema que ha estado en boga. Cuando hablamos de migración, cuando hablamos de desplazamiento forzado, también estamos hablando de refugiados y hay un día que la ONU conmemora y se preocupa precisamente por todos estos fenómenos de transición entre un país y otro, y por eso existe el Día del Refugiado, que se celebra mañana. Y que tiene mucho que ver con la forma en la que vislumbramos, no es lo mismo, vislumbramos el movimiento o el flujo de la población, no es lo mismo nacer en un lugar y decidir vivir en otra parte. Cuando hablamos de refugiados, tiene que ver aquellas personas que han abandonado todo, ya sea por el crimen organizado, por el cambio climático, por la guerra o por factores económicos, que digamos que es otro tipo de violencia. O políticos. Persecución política, por ejemplo. Y estamos hablando de que en este momento es cuando se cree que es el momento mayor en la historia que hay refugiados en el planeta. Sobre todo porque se han sumado estas causas que mencionabas anteriormente, que son el tema del medio ambiente, y esto desafortunadamente va a provocar que cada vez veamos más refugiados en México. No habíamos visto refugiados de África, de Asia, de Centroamérica, no en esas cantidades, pero estamos viviendo un fenómeno al que hay que poner mucha atención. En este marco, la Agencia de la ONU para los Refugiados revela que en 2018 la cifra de personas que se vieron obligadas precisamente a huir de sus hogares superó los 70 millones de habitantes de todo el mundo, y en los últimos 6 meses más de 25,000 personas han solicitado asilo aquí en México. Un refugiado deja su país porque su vida corre peligro, porque no puede regresar, porque si regresara, cosas muy graves le sucederían a esta persona o a su familia. Estas personas están en riesgo siempre del crimen organizado, de ser extorsionados por las autoridades, y corren el riesgo por esta situación clandestina a la que muchas veces están expuestos en México. Lo que hemos visto y lo que hemos reiterado desde ACNUR es que México se está convirtiendo en un país de destino para las personas que necesitan protección. Desde el 2001, el 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Las personas víctimas de desplazamiento forzado que requieren asilo en México aumentan día con día. Tan solo en los 3 primeros meses del 2019, la cifra alcanzó los 12,716 solicitantes, de acuerdo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en el país. El año pasado fueron casi 30,000 personas las que solicitaron refugio en México, cuando en 2014 eran un poquito más de 2,000. En lo que va del año, ahorita estamos ya en 27,000. O sea, ha habido un incremento muy importante de las personas que solicitan asilo en México. Sostenemos que México es un país que puede absorber esta población. O sea, si tú ves los 29,000 del año pasado y dices que México tiene 127 millones de habitantes, es perfectamente una población que podemos tener, que podemos absorber. El mayor problema, primero, es conocer sus derechos, la falta de información. No tienen accesible la información, no saben cuáles son sus derechos en territorio mexicano, y creo que eso hace que caigan en muchos riesgos. Hay un par de cosas que nosotros siempre reiteramos. Las personas solicitantes de asilo no deben de estar en detención migratoria, porque muchas veces esto ocurre, sobre todo si tú llegas a pedir asilo a la frontera, digamos, voluntariamente vas con una autoridad migratoria, yo quiero solicitar asilo, pasas en automático a la detención migratoria. Eso no debería de ser así. Tú tendrías que tener acceso al territorio y poder tener tu proceso en libertad, ¿no? Nos parece que eso es fundamental. Y la otra cuestión, creemos que las personas que solicitan asilo deben de tener movilidad en el territorio nacional. Las representantes de ACNUR y Sin Fronteras aseguran que otro de los problemas a los que se enfrenta México es a que no se diferencia el término migrante del de refugiado. Un migrante puede dejar su país, digamos, más
porque lo decide, ¿no? Quizás lo que lo motiva es una razón más económica, está buscando un mejor empleo, mejores oportunidades para su familia en otro país. Esa podría ser la diferencia fundamental. Yo creo que hay que hacer mucha conciencia en lo que significa el desplazamiento forzoso. La gente sale de sus países porque están en peligro su vida, su integridad o su seguridad. ¿Qué es lo que falta, ¿no? Digamos, el fortalecimiento del sistema de asilo como tal, ¿no? Ahorita la institución que brinda el reconocimiento de la condición de refugiado es la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es una institución pequeña que necesita fortalecerse, que nosotros estamos ayudando a fortalecer y que sin duda, si esto sigue en aumento, va a tener todavía que jugar un papel mucho más importante. Bueno, resulta interesante esta definición y esta claridad con la que se habla de migración y de refugiados que efectivamente están huyendo de una situación y por lo cual el derecho internacional los protege. No se puede regresar a una persona que ha tenido el estatus, ha sido reconocido como refugiado a su país de origen, porque sería volverlo a una situación en la que incluso su vida podría correr peligro y eso está regulado por legislación internacional. No es algo que se dé nada más al interior de los países, sino que hay acuerdos firmados ante la ONU. Ahí encontramos a los asilados políticos y todos estos problemas de extradición. Pregúntenle por ahí a los encargados de las redes sociales cómo lo están viviendo ahora que ya les levantaron este veto en Reino Unido para que se lo lleven a Estados Unidos, ¿no? Y cuando estamos hablando de 70 millones de refugiados, bueno, imagínense, son 40 millones los habitantes de España y si juntamos los habitantes de Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, ya llegamos a esos 70 millones. Imagínense las personas que viven en 5 países, ese es el número de refugiados, pero eso también saca un rostro muy amargo de nuestra humanidad, porque si hay esos 70 millones estimado de refugiados en todo el planeta, de esos 70 millones, cerca de 11 millones están en esclavitud o en trata, porque eso también provoca. Cuando no hay nada, cuando estás en un país ajeno, cuando no tienes derechos, cuando no tienes protección, eso también es lo que ocurre. Y bueno, México es uno de esos países en donde también se abusa de los refugiados, ¿no? En el marco de esta conmemoración, el Instituto Mexicano de la Radio lanza una campaña de sensibilización. Vamos a conocer de qué se trata. Las causas por las que miles de personas llegan al país buscando protección y la obligación que tiene el Estado mexicano de proveerla son los ejes temáticos de la campaña de sensibilización #ConLosRefugiados que organiza la Asociación Sin Fronteras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Instituto Mexicano de la Radio, con el objetivo de generar empatía hacia quienes están en peligro en su lugar de origen. Es una campaña de información y de sensibilización, ¿no? Hemos notado cierto ánimo social de rechazo a los migrantes y a los refugiados y creemos que es papel de la radio pública favorecer la información y favorecer la cultura de derechos humanos. A partir del 20 de junio y durante un mes, las 17 emisoras del IMER transmitirán entre 6 y 8 notas informativas que visibilizan las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las personas refugiadas y las oportunidades que pueden encontrar en México. Van a ser cápsulas que se van a estar programando a lo largo del día, como cualquier cápsula informativa, ya tenemos guiones. Se trata como de sensibilizar un poco, van a tener como casos, tipo testimonios, donde la gente cuente las razones de por qué solicita asilo, ¿no? Un poco que se entienda la diferencia entre un refugiado y un migrante. Como parte de la campaña, el 22 de junio, ACNUR y Sin Fronteras realizarán actividades con carpas de realidad virtual en el Parque México para que los visitantes vivan la experiencia de ser refugiados por un día. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, esta conmemoración es propiamente mañana, que es el 20 de junio, cuando se institucionalizó por parte de la ONU y desde 2001, es que se conmemora, se celebra, por una parte es de celebrarse que haya esta empatía de países como México, también lo ha tenido en muchos momentos de su historia, de recibir gente, de darles trabajo, es una legislación muy garantista que protege a las personas que
que encuentra que tienen esta condición para ser protegidos. Emblemáticos, inclusive para entender la historia contemporánea de México, hablar de esos fenómenos migratorios y también de manera particular de ese refugio que para muchos es México, para seguir externando sus ideas, para seguir manifestando su pensamiento y viviendo en libertad. Así es, aunque también ha cambiado mucho la sociedad mexicana en años recientes. Recordarán en 2010 el terremoto en Haití, eso provocó que muchos haitianos recorrieran todo el país en busca de refugio, desde Brasil hasta prácticamente la zona fronteriza. Algo ha pasado con nosotros los mexicanos, con nuestra idea también de refugio y de seguridad, que no se ha reaccionado de la misma manera frente a otros flujos migratorios posteriores a ese 2010. Cierto, bueno, también hay unos problemas de seguridad interna que causan muchas dudas sobre qué es lo que pueda ocurrir. Pues ahí está la reflexión. Mañana será un día para reflexionar y sensibilizarnos con respecto a este tema. Y en otro orden de ideas, en el antiguo colegio de San Ildefonso se lleva a cabo el Congreso Nacional de Traductores de Lenguas Indígenas. Olga, será guya pasanda gusugualu lustilla. Traducción. Olga, vengo a ver si puedes pararte en mis palabras. Deduzco que lo que le decían a mi mamá es que se plantara en sus palabras para hacerlas existir. Mi madre, que había aprendido español porque viajaba vendiendo sus productos a la ciudad de Oaxaca y a Centroamérica, por estrategia, por necesidad pues, hacía muchas veces de acompañante de las mujeres monolingües del barrio, se volvía su intérprete. De esta manera, recordando lo indispensable que son los traductores de lenguas originarias, fue como la poeta Natalia Toledo inauguró el Congreso Nacional de Traductores de Lenguas Indígenas, Retos y Perspectivas. La traducción, los agentes traductores, los mediadores que están reunidos aquí, nos van a dar cuenta y nos van a ayudar a sentar las bases para construir estas nuevas herramientas conceptuales, teóricas, metodológicas que nos permitan ir profesionalizando el quehacer de la traducción y la interpretación en lenguas indígenas. El INALI tiene registradas 1.700 personas certificadas para servir de traductores e intérpretes. Además, de un total de 68 lenguas, se tienen 17 normalizadas, es decir, que cuentan con los lineamientos gramaticales para realizar la enseñanza y traducción. Esto se debe en gran medida a que hay poblaciones en donde lo importante es hablar y no escribir, o por el número de hablantes que se tienen, sin contar las distintas variantes que hay de una misma lengua. El INALI está trabajando en la normalización lingüística, justo de eso se trata, de establecer, de perfeccionar las formas correctas de escribir. El ejercicio literario nos da los insumos, porque quienes vienen escribiendo ya tienen ya la experiencia, ya saben dónde la escritura no es uniforme, no está normalizada, y en este momento requerimos ya también procesos de normalización lingüística para que la escritura se instale en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se instale en las escuelas, para que tenga uso en documentos oficiales. A lo largo de 2 días, los participantes en el Congreso compartirán sus experiencias, pero sobre todo, buscarán desarrollar una metodología para el trabajo que realizan, el cual va desde cuestiones legales, educativas y, por supuesto, traducciones de obras literarias. Tenemos que buscar la manera de institucionalizar la producción de materiales. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las instituciones del sector público e incluso del sector privado puedan producir materiales en lenguas indígenas. Eso contribuiría enormemente a difundirlas, a apreciarlas, a que toda la sociedad pueda reconocerlas, nombrarlas y sentirse orgullosa de ellas. Esto creo que podría superar mucho también estos estigmas, este segregacionismo, este aislamiento que existe. El libro, la lectura son fundamentales, son las herramientas más idóneas para combatir estos fenómenos que tanto daño nos hacen. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, y algo que nos da muchísimo gusto compartir con ustedes es algo que tiene que ver con Canal 22 y la verdad que, bueno, tú lo has dicho, Rafa, elogio en boca propia es vituperio, pero en este caso no es elogio propio, sino más estamos reproduciendo lo que dice el Instituto Reuters para el estudio del periodismo sobre la credibilidad de los medios que en estas épocas se ponen muchos de ellos en duda. En la época de las fake news y reiterar nuestro compromiso con la verdad, con la libertad de expresión y sobre todo con ustedes que tienen a bien sintonizarnos todos los días y sobre todo en este espacio dedicado a la información, a la cultura, a la difusión, a la divulgación, está este ranking que estamos viendo en pantalla, donde Canal 22 aparece en el quinto lugar en cuanto a cuestiones de credibilidad. Así es, este ranking ha sido publicado en el Digital News Report de este año. Es un estudio internacional sobre el estado de los medios noticiosos y han sido consultadas más de 75,000 personas de 38 países en 5 continentes. Lo que nos mantiene como un medio público, plural, incluyente y con visión crítica y por supuesto refrendamos así nuestro compromiso con todos ustedes para seguir en esta línea, llevando de la manera más transparente, de la manera más veraz la información que se genera día a día. Felicidades a todos los compañeros de Canal 22 y gracias a ustedes por confiar en nosotros. Y al Instituto Reuters. Vamos a una brevísima pausa, tenemos mucho más. A volar, el capitán Carlos Tarazona, piloto durante más de medio siglo, rememora en un libro los días en que logró precisamente surcar los cielos. Cuando este oficio, esta profesión, se pone a servicio de terceros, se convierte en una verdadera profesión. Si una persona que no ha visto, por ejemplo, un desarmador en años, llega uno con un desarmador, un martillo, unos clavos, a la sierra donde no hay absolutamente nada, caray, qué bueno que pude hacerlo. Ese es el piloto aviador profesional, el que verdaderamente sirve a los demás. No es egoísmo, no es volar por volar. 26,000 horas de vuelo, 60 años dedicados al oficio de piloto aviador, es lo que comparte Carlos Tarazona en su libro Quería volar y volé. No hay que ser egoístas y además ser generoso en cuanto a terceros. Si yo me tropecé varias veces y aquí está relatado, pues yo quería compartir mis tropiezos para que no volvieran a ocurrir. Es un poco darle a los que me han dado y devolver de alguna manera los favores que he recibido. Desde la aviación comercial hasta la privada, Carlos Tarazona recuerda a lo largo de este libro cientos de anécdotas, pero también los sacrificios que tuvo que hacer por su carrera, la cual le demandó una gran responsabilidad. Primero es la profesión, todo el mundo dependemos de esto. Dependemos del trabajo, del respeto al trabajo. Nos prestan un avión, nos prestan un prestigio, nos prestan las vidas de los pasajeros. ¿Quiénes somos nosotros para dañar cualquiera de esos tres valores? Son 1000 detalles, son 300, es un pequeño pueblo de 300 personas los que yo trasladaba de un lado a otro. Y bueno, siempre hay eventos y siempre hay situaciones. Noticias 22, Alberto Aranda. Hoy vamos a descubrir la historia fascinante de un hombre, un jovencito en aquella época que ve el último emperador de Bertolucci, se enamora de Asia, de China particularmente y del cine chino. Y de ahí parte esto que nos cuenta Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural. Otra historia fascinante. Otra historia fascinante porque esta tiene que ver con el primer mexicano que ha filmado una película en China y en chino. Pablo Mendoza era un estudiante del CUEG a principios del siglo, en el 2002. Por cierto, fue un alumno destacado de Armando Casas, el director del canal. Y como tú dices, sentí una natural fascinación por China y esto le llevó a combinar su carrera como estudiante de cine en el CUEG de la UNAM con los estudios en el CELE del idioma chino. Pero entonces las cosas se van concatenando de una forma, digamos, virtuosa, porque ocurre que Pablo, cuando todavía no terminaba su carrera, asiste a un concierto de la UFUNAM. Recordarás que en algún tiempo la UFUNAM tuvo un director de orquesta chino, Chen Chou Huang, y entonces él estaba ahí en el concierto, un concierto donde la invitada era una ejecutante de pipa, un instrumento tradicional chino, muy famosa en China, Chen Weiwei. Él la ve y él decide que ese
que de eso va a ser su tesis, su tesis de licenciatura, que es una película, un cortometraje, y la invita para que sea ella la protagonista de la película. Esta película, que se llama Rojo Profundo, con ella se titula, pero también compite para un Ariel como mejor cortometraje, y esto le permite irse a China como becario del gobierno mexicano, que es como yo lo recibo siendo yo agregado cultural. Pero además la historia tiene un componente personal porque en el proceso de filmación se enamoró de la músico de pipa, se casaron, ahora tienen hijos. Nada despistado el Nada muchacho. despistado, de modo que su actriz protagonista acabó siendo su esposa. Y inicia entonces un periplo siendo Pablo el primer mexicano, el primer latinoamericano que estudia en la Academia de Cine de Beijing, una academia famosísima de la que han salido los más importantes directores chinos como Zhang Yimou, como Chen Kai-shek. Entonces, siendo el primer mexicano que estudia cine en China, se queda. A la vuelta de unos años produce su segundo cortometraje de ficción que se llama Bailu, sobre el camino, una historia que tiene que ver con la revolución cultural, con el terremoto terrible del 2008 que devastó una zona de Sichuan en China. Es la historia de un anciano que pierde la memoria y que intenta recuperar el domicilio donde vivía su esposa cuando él fue víctima de la revolución cultural. Esta película se presentó en el Festival de Cine de Busan y decía pues, se consolidó esta primera presencia de México en China a través del cine, a través de Pablo. Ahora mismo Pablo, junto con Martín Torrens, que es otro estudiante que ha seguido sus mismos pasos, un estudiante del CUEC que ahora está en China, están preparando la que será sin duda un proyecto sin precedentes, la primera coproducción de un largo de ficción México-China. La película se llama Paseantes de Cadáveres, tiene que ver con una piloto de la compañía que quebró mexicana de aviación, que emprende un viaje a China y tiene como protagonistas a Arcelia Ramírez, como productora a Tita Lombardo. Están en el proceso de producirla, esperemos que pronto tengamos noticias de ella, pero esto, insisto, abre un puente inusual, novedosísimo, entre México y China. Y Pablo, además, ahora se desempeña, además de hacer su trabajo como cineasta, como coordinador de proyectos culturales de la representación de la UNAM en China. De modo, decía yo al inicio, que se concatenan cosas, se reúnen cosas de manera virtuosa, y lo que tenemos ahora es no solo una historia extraordinaria de un mexicano que hace cine en China, es la primera película en la historia del cine mexicano que se habla en chino, sino que tenemos también una nueva presencia del cine mexicano en China. La película Distancias Cortas de Alejandro Guzmán ganó el año pasado el premio, se llaman los Gallos de Oro, que son los equivalentes a los Óscares chinos por la mejor película extranjera. Roma se presentó en circuitos de arte dentro de China y bueno, pues estamos, gracias al impulso de gente como Pablo, de esta diáspora cultural de la que venimos hablando aquí cada semana y de la que estaremos hablando las próximas semanas, es que podemos ver cómo hay una nueva composición cosmopolita que cruza fronteras del arte y la cultura mexicana. Y esto, como dices, ha abierto las puertas. Hay más mexicanos que están estudiando allá. Yo tuve la oportunidad de por ahí entrevistar uno en una estancia en China y decía, bueno, es que una parte es estudiar cine, que es una escuela importantísima, pero otra parte es estudiar la lengua. En el caso de Pablo, su interés por esta cultura lo llevó a empezar a estudiar desde tiempo atrás. Y no solo estudió acá en el CIELE, como decía, pero la beca que obtuvo, que es una beca de 5 años, los primeros 2 eran para estudiar 24 horas solo chino. Para poder estar en capacidad de tomar una materia de cine en chino, primero pasó 2 años solo estudiando el idioma. De ese nivel, de esa magnitud, es el desafío de un estudiante mexicano que cruza la frontera y se establece allá. Y ahora Pablo está allá, ha trabajado con otros cineastas como director de fotografía. Una de sus trabajos acabó estando presente en el Festival de Cannes, en el Festival de Berlín. Se ha convertido ya en una figura de la comunidad cinematográfica china y es un mexicano egresado del CUEC, de la UNAM, que nos representa de manera muy notable. Bueno, y una de las cosas que también hace es promover lo que se hace en México allá en China. ¿Qué tanto se conoce el cine mexicano por allá? Decía, muy poco, salvo en circuitos. Estas películas que mencionaste. ¿Sí?
Pero sin duda el hecho de que la película de Alejandro Guzmán haya obtenido el premio a la mejor película extranjera habla de un reposicionamiento del cine mexicano, y Roma ha sido apreciada y ha estado no en cartelera comercial, pero sí en circuitos comerciales de Pekín. De manera que el camino hay que seguirlo recorriendo, pero Pablo lleva una delantera, y Pablo es alguien del que oiremos en los próximos años, y sobre todo esperemos el día en que presentemos en la cartelera esta coproducción México-China, la primera en la historia de nuestro cine. Edgardo, pues qué buenas noticias nos traes, qué personaje tan interesante, qué trayectoria tan interesante, sigue con la actriz, con la música. Con la Wei Wei, que es la muy célebre ejecutante de virtuosa, pipa, tiene una familia establecida, tienen 2 hijos, porque ahora ya la política del hijo único se ha liberalizado. Bueno, pues gracias por compartirnos estas historias que tienen que ver con mexicanos que están haciendo un trabajo de embajadores no institucionalizados necesariamente. En este caso, bueno, él trabaja con la UNAM, pero igualmente hace un trabajo individual que nos representa. Muchas gracias, Edgardo. Sí, no institucionalizado, pero yo diría, pero con el apoyo de instituciones, porque esta historia sería imposible sin la UNAM, claro, sin el CELE, sin Relaciones Exteriores y sus becas, sin la Embajada de México en China. Todo concurre para que México pueda tener una proyección diferente en un lugar tan lejano para nosotros, tan exótico como China. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana seguiremos con China. Bueno. Fascinante estas propuestas, muchas gracias, Edgardo. Y ahora nos vamos a recordar a una de las figuras centrales de la cultura del siglo XX en nuestro país. A 9 años de su partida, Carlos Monsiváis mantiene vivo su legado en el Museo del Estanquillo. Para recordar a Carlos Monsiváis a 9 años de su fallecimiento, el Museo del Estanquillo ha organizado para este sábado 22 de junio una serie de actividades. Como plato principal, se inaugurará la exposición Un paseo por las artes visuales en la colección Carlos Monsiváis. Esta exposición, curada por Miriam Kaiser, reúne 400 piezas. A mí me invita el señor director, Enoch de Santiago, y me dice, ¿qué tal, Miriam, si hacemos una exposición sobre las artes plásticas en las colecciones? Entonces, pues yo lo tomé muy a pecho, y gracias al personal que trabaja aquí, empecé a revisar, y lo que traté es que no hubiera obras con tema. Hay obras que han estado en el marco de varios temas. Aquí siempre han trabajado temas muy importantes, muy necesarios, muy reveladores, pero esta es una exposición sin tema. Esta es una exposición en donde lo único que pretendo es que la gente vea cosas bellas, importantes, y sobre todo el gusto de Carlos Monsiváis por todo esto. Dibujo, gráfica, fotografía, pintura e incluso libros de creadores como Roberto Montenegro, Julio Ruelas, Angelina Beloff, Dr. Atl, Manuel y Lola Álvarez Bravo, Vicente Rojo y Miguel Covarrubias son presentados en un discurso que busca resaltar su belleza estética. Mucha fotografía, pero hay fotógrafos que, conoces a una, ¿qué se llama? Un señor Librado García, Smart, retratos de joven desnudo Chucho Reyes. O sea, no, ya dije uno, no se vale, no quería yo decir. Pero qué Natalia Baquedano. Solamente Carlos Monsiváis encontraba estas cosas. Solamente, creo yo, ¿no? Es una delicia. Estamos en la colección de un artista que escogió a su gusto, a su decisión de ver qué, ¿no? Pero tenía un ojo muy educado. Exactamente, pero no hay ese rigor de museo. Esa es la cosa, esa es la delicia. Así como tú, como yo, que nos gusta de repente pepenar, y es lo que hay, es una belleza, yo así esta sonrisa la he tenido todo el tiempo porque estoy fascinada. La inauguración de la exposición Un paseo por las artes visuales en la colección Carlos Monsiváis será el sábado al mediodía. Posteriormente, a las 4, se realizarán las mesas en donde participarán los escritores Aldo Rosales Velázquez, Diego Casas, Abraham Nuncio, Joaquín Hurtado y Alejo Alcocer. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bueno, después de escuchar a Miriam Kaiser y yo regresar del Mutis, nos da mucho gusto escuchar a Miriam Kaiser, que ella ha estado al frente de muchas instituciones que están vinculadas al arte, a la historia en nuestro país. Ella estuvo en Bellas Artes, estuvo también en el Poliforum Cultural Siqueiros y es una gran conocedora del arte mexicano. Y ya que hablaba de colecciones, a los que les interesa precisamente empezar su colección, aquí les tenemos una gran noticia y con esto nos vamos a la pausa. Para conmemorar los 30 años de la revista Artes de México, se reunieron 16 artistas para crear piezas conmemorativas en el taller experimental de cerámica. Durante 3 meses trabajaron en el diseño de platos Brian Nissen, Magali Lara, Froilán Ruiz, Eugenia Marcos, Joel Rendón, Elvia Esparza, María Sada, Pilar Bordes, junto con 8 artistas más. Fue una especie de trampa que les pusimos, sacarlos de contexto y ponerlos a pintar en un medio que casi nunca utilizan, ¿no? Sacarlos de su lugar cómodo, ya casi todos son, bueno, más bien todos son pintores consagrados, ¿no? Y entonces fue muy interesante el proceso, trabajar con ellos en un medio diferente. El talento de los creadores dieron forma a 46 piezas que fueron expuestas en el Museo de Arte Popular durante el mes de octubre del año pasado bajo el nombre Suerte de Eternidad. 1/3 de esas creaciones serán subastadas el 20 de junio en las Galerías Morton. Información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Continuamos aquí en Noticias 22 y como hemos comentado en otros momentos, este 2019 se conmemora el 250 aniversario del nacimiento del científico alemán Alexander von Humboldt. Ahora su natalicio se festeja en Alemania y 6 países de América Latina. Vamos a hablar con la corresponsal de Deutsche Welle, María Luz Moraleda, al respecto. Hola. ¿Qué tal, amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. No solo algunos animales, lugares, plantas o asteroides llevan su nombre, también diversas instituciones y todas ellas, tanto en Alemania como en Latinoamérica, festejan a ambos lados del Atlántico bajo el título Humboldt y las Américas. Durante todo el año se celebran conciertos, exposiciones, talleres y charlas sobre sus logros científicos. Además, con motivo de su natalicio, un equipo de Deutsche Welle está recorriendo las expediciones que hizo Humboldt entre 1799 y 1804 por tierras que hoy en día pertenecen a México, Cuba, Ecuador, Venezuela, Perú y Colombia. Unas rutas que este incansable viajero dejó bien descritas en sus diarios de viaje y que, por cierto, se pueden ver en persona en la Biblioteca Estatal de Berlín. Si no pueden venir, ya están digitalizados y disponibles de forma online en la plataforma de esa biblioteca. Por ejemplo, en Ciudad de México también el Centro de Cultura Digital celebra del 21 al 23 de junio una competición o hackathon de artistas de realidad mixta para desarrollar aplicaciones digitales con la obra de Humboldt como trasfondo. Los finalistas de Ciudad de México, junto con los de otras 2 capitales latinoamericanas, Bogotá y Lima, se verán las caras el próximo mes de septiembre aquí en Berlín. De hecho, nosotros en Noticias 22 nos estamos preparando justo para todo eso, María Luz. Pero también, además de celebrarse este aniversario en ambos lados del Atlántico, ¿qué es lo que podemos saber más de Alexander von Humboldt, que exploró tanto Acapulco, la Ciudad de México, Veracruz? ¿Qué más podemos saber de él? Así es, por ejemplo, en su estancia en la actual capital mexicana, Alexander von Humboldt quedó impactado por la precaria situación en la que vivían las poblaciones indígenas en la calle. En Guanajuato, Humboldt pasó un mes y allí pudo retratar las terribles condiciones de trabajo de los mineros en una de las mayores zonas de explotación de plata del mundo. Y es que Humboldt era más que un científico, como vemos, todo un cronista de las injusticias sociales de la época. Es por eso que una revisión actual de su figura considera a Humboldt también como un visionario y como el padre de la ecología por su interés en el impacto de la sociedad sobre el medio ambiente. Todo un incomprendido en su época que ahora parece ser más comprendido que nunca. Y es que el objetivo de estas celebraciones internacionales es buscar un espacio para reflexionar sobre los problemas ambientales y sociales de hoy en día desde un enfoque
humboldtiano, es decir, teniendo en cuenta su máxima de que todo está relacionado con todo. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda. Muchas gracias, María Luz. Estaremos en contacto y, por supuesto, tendremos mucho más de Alexander von Humboldt en los próximos meses, en las próximas semanas. Y hay una cosa interesante, se suele saber más de Humboldt en América Latina que en Alemania, que allí es un país en donde se está descubriendo su figura, porque Alexander era hermano menor de Wilhelm. Y Wilhelm es, digamos, el Humboldt famoso en Alemania. Él era un lingüista y su trayectoria fue muy, muy, muy reconocida, aunque la obra de Humboldt es muy importante, pero impactó más a especialistas. Por ello resulta también para Alemania muy importante reconocer, redescubrir a este pruso, de origen de lengua alemana, que ahora se reconoce como parte de esta tradición del pensamiento alemán. Y bueno, tenemos todavía muchas cosas más para compartir que vienen de otros países, Laura. Rafael, Rafa. No, a ver, levante la mano el que quiera que empecemos todo desde el principio. Sí. Se repite. Alexander se lo pasaba viajando, por eso no lo conocían en su casa. Yo soy Rafael, Alexander es el viajero, Wilhelm es el hermano que conocen en Alemania. En ese espíritu, Laura, nos vamos a pasear a otras latitudes. El fotógrafo brasileño Sebastião Salgado recibirá este año el Premio de la Paz de los Libreros Alemanes, que se otorga en el marco de la Feria del Libro de Frankfurt. Esta es la primera vez que un fotógrafo es reconocido con este prestigioso galardón. El jurado apuntó en un comunicado que Salgado es digno de este reconocimiento por lograr sensibilizar a las personas de todo el mundo sobre el destino de los trabajadores inmigrantes y sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Además de su trabajo fotográfico, el ganador del Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1998 también es reconocido por su labor ambientalista al frente del Instituto Terra. Un grupo internacional de científicos liderados por investigadores de la Universidad de Göttingen descubrieron dos pequeños planetas similares en masa a la Tierra que orbitan alrededor de la estrella de Teegarden a unos 12.5 años luz de donde nos encontramos. Las observaciones fueron posibles gracias a Cármenes, un espectrógrafo óptico de alta resolución que opera desde 2016 con el propósito de hallar planetas alrededor de estrellas cercanas. De entre los dos planetas identificados como Teegarden B y Teegarden C, este último es el que más probabilidades tiene de albergar vida, pues se especula que la temperatura de su superficie podría estar entre 0 y 100 grados. Los investigadores no descartan que ambos planetas formen parte de un sistema planetario mucho más grande. Luego de escalar 10 posiciones con respecto al año pasado, la Universidad Nacional Autónoma de México ha logrado ubicarse en el lugar 103 de las mejores universidades del mundo, de acuerdo con el QS World University Rankings 2020. Por segundo año consecutivo, la máxima casa de estudios de México se coloca como la segunda mejor universidad de América Latina, superada solamente por la Universidad de Buenos Aires. Cabe señalar que para elaborar este ranking, se toma en cuenta aspectos como la reputación académica, el impacto de sus investigaciones y el porcentaje de catedráticos y alumnos internacionales. Con un acervo inicial de 1000 volúmenes, fue inaugurado el Centro de Libros Chinos en la Biblioteca de México, un espacio que busca convertirse en una plataforma de acercamiento al idioma y cultura milenaria de aquel país asiático. La colección, entre la que figuran títulos como Historia de la antigua arquitectura china y Desafíos del Partido Comunista de China, se enriquecerá cada año con 200 nuevos materiales. Este es el 10º centro que se abre fuera de China. Recomendación como todos los días, pero de veras está buenísimo porque Debate 22 se pone bueno con Kimberly Armengol. Va a tener a invitados muy especiales. Así es. Aquí tenemos ya el anuncio. Quédese con nosotros terminando Noticias 22 y, como dices, Laura, los invitados. Está Roberto Sosa y el título de esta emisión se antoja imperdible. El feminismo desde los ojos de ellos, porque cuando se hacen mesas de feministas, digo, el feminismo, pues son las feministas, ¿no? Que está muy bien, pero ¿y qué dicen ellos?
Yo quiero escuchar lo que dice Roberto Sosa. Tanto como hay que hablar de feminismo como también de nuevas masculinidades, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues después de esta recomendación nos vamos a una muy breve pausa. Miércoles de visión global, comenzaron las campañas rumbo a las próximas elecciones en los Estados Unidos. Mi querida Eliana Rodríguez Santibáñez, bienvenida. Y va la anécdota, estaba viendo Netflix una serie que se llama Designated Survivor con Kiefer Sutherland, donde él es presidente de los Estados Unidos, viene en momento de elecciones y utiliza las herramientas de la Casa Blanca para su campaña. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está esto de una realidad? Sí tiene posibilidades si consideramos que el discurso se mantiene prácticamente como en el pasado. Esto es, Donald Trump cuando se presenta ante sus audiencias ahora en la Florida y anuncia que va por el segundo mandato y va a ser el competidor más fuerte por parte de los republicanos, él no solamente vuelve a exaltar la posibilidad de un muro, alardear sobre lo bien que va ahora sí que la economía estadounidense con superávit, la creación de empleos, etcétera, sino que va todavía más allá en el discurso y dice que también van a ir por la conquista de Marte, ya no de la Luna como en la década de los 50s y 60s, sino van por Marte, van también, igual que diría Biden, el demócrata también más sólido en esta carrera presidencial, al 2020, van también por la medicina que cure el cáncer y también él dice por aquella que cure al SIDA, ¿no? Entonces, empieza a posicionar un discurso importante en temas de salud, además de mantener todo este lenguaje no solamente verbal, sino corporal, de un hombre caucásico muy echado para adelante, que posiciona un discurso de confianza al votante que quiere que él llegue hacia la presidencia en el 2020. Entonces, puede lograrlo, es decir, sí tiene grandes posibilidades en comparación a muchos de los que quieren contender. Pues desde el pasado complejo proceso electoral ya estaba tirándole al Obamacare y por supuesto la migración es su carta fuerte de cambio, pero ahora en un discurso distinto donde diciendo ya nuestros amigos, ahora sí somos amigos, el país de México, dice en su discurso, nos van a apoyar, nos van a ayudar porque ya estamos en pláticas, a pesar de que no ha habido una reunión oficial ya como presidentes de Andrés Manuel y de Donald Trump, no obstante él afirma que hay una cercanía para llevar a cabo esta solución del problema migratorio. Claro, y no solamente habla de ello, ¿no? Ya ves que él tiene esta práctica de que la diplomacia también se resuelve a través de la red social de Twitter. Hoy justamente felicita al mandatario mexicano porque el Senado mexicano aprobó el TEMEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, también dicho por ellos como el USMCA, y que viene a sustituir al Tratado Libre de Comercio de América del Norte, y lo felicita por esto. Y también, por supuesto, en el pasado lo hizo respecto a este paso que tuvo México para negociar lo de los aranceles y básicamente catafixiarlo por lo que tiene que ver con la regulación de los flujos migratorios por nuestro territorio. Entonces, México está un poco alineándose a los intereses estadounidenses, pero también ejerciendo las obligaciones que en política nos corresponde. Esto es muy interesante porque ¿cuál sería el panorama? Ahorita dices que es el más fuerte, si hoy fueran las elecciones seguramente las ganaría Donald Trump. ¿Cuál es el panorama que tenemos que ver o esperar en México? Utilice o no las herramientas de la Casa Blanca para llegar a este fin en caso de un segundo mandato presidencial. Bueno, México tiene que consolidar el proyecto económico y social que tiene respecto de este mandato que tiene el actual presidente Andrés Manuel López Obrador para generar la confianza no solamente en los mercados, sino al interior con la población, la sociedad civil que se vea incentivada y motivada a ser mucho mayor, productivamente hablando, tener mayor capacidad instalada de industria, etcétera, mayor infraestructura que posibilite el desarrollo de todas estas capacidades de los trabajadores y de la gente que nos sumamos activamente a los mercados, seguir mandando señales para que las inversiones lleguen. Esto es muy importante porque si lo que queremos es diversificar y consolidar que tenemos 46 socios comerciales a partir de la celebración de 12 tratados de libre comercio que tiene México, entonces lo que tendríamos que hacer es incentivar estas sociedades y justamente para tratar de mitigar los efectos de un segundo periodo de Trump que nos puede llegar a presionar aún mucho más
más respecto a las peticiones que tiene y que ha anunciado hacia sus votantes. Entonces México tiene esta oportunidad, pero también sí hay que decirlo, viene la presión del hermano mayor del vecino, del país más poderoso del mundo, que también enfrenta otros problemas como el que tiene con Irán, particularmente respecto al estrecho de Hormuz, ¿no? Entonces hay que estar atentos. No somos la principal preocupación de Estados Unidos, pero para nosotros ellos sí son nuestra principal preocupación, porque seguimos teniendo una gran dependencia económica hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, hoy que se anunció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por supuesto que es importante, hay que celebrarlo y manda una señal muy importante para los mercados, pero también hay que decirlo, si ahí se planean que los aranceles básicamente se retiran o se van a quitar progresivamente, etcétera, y llega él y de manera unilateral Trump nos pone o nos impone aranceles, entonces ahí vuelve vulnerable el acuerdo que estamos celebrando y eso no es una buena noticia. Lo que estamos viendo es un mandatario que al final hace lo que quiere. Y usa este poder de coerción que tiene desde la Casa Blanca, no como candidato, sino como presidente, para poder mover y acomodar sus fichas. ¿Qué debemos leer en los próximos días, no solo en esta relación internacional, sino también qué debemos esperar quizá del Partido Demócrata o de los independientes para que den una vuelta, un giro a este posicionamiento que tiene hoy por hoy Donald Trump? Bueno, yo no estaría todavía tan segura de que las encuestas le den una preferencia importante a Donald Trump frente a los candidatos de los demócratas. Yo creo que un tema interesante de la posibilidad de medir las preferencias electorales las vamos a ir viendo en la medida que se desarrollen los debates públicamente. Por ejemplo, en julio ya se anuncia lo que tiene que ver con el debate de los demócratas. Va a estar Joe Biden, que es el principal. Va a estar, por supuesto, Bernie Sanders, que representa a la agenda más progresista de los Estados Unidos. Pero también va a estar Elizabeth Warren y va a estar Kamala Harris, que son importantes senadoras que van a contender. Entonces hay que ver de entre los demócratas quién se posicione y puede enfrentar a Donald Trump. Por ejemplo, una encuesta de YouGov que anunció The Economist le sigue dando una preferencia, por ejemplo, a Donald Trump frente a algunos segmentos de la población, pero también se los concede a Joe Biden frente a otros segmentos de la población afroamericana. Es decir, todavía no están muy concisas las cifras de las encuestadoras. Gallup, el propio Fox, que creo que es la televisora que más le da puntos a Trump, lo pone en un 47% de favoritismo respecto a sus votantes, pero en otros tipos de encuestas lo ponen en un 43%. Entonces, yo no estaría segura hasta ver el primer debate qué sabor deja en la ciudadanía estadounidense para decidir si lo que quieren es un presidente de corte demócrata o de corte republicano. Si quieren nuevamente a Trump, y la otra es, todavía es temprano para decir quién se va a definir más uno que otro. ¿Por qué? Porque finalmente todavía falta prácticamente año y medio para llegar a noviembre de 2020 y ver quién va a ser el próximo presidente. Y ahí lo acabas de mencionar, la cuestión mediática es fundamental, no solo en el Twitter, sino con esta guerra, por decirlo de alguna manera, de televisoras. El discurso prácticamente solo se transmitió por Fox y acabó en Fox y nadie más estuvo ahí presente. No obstante, los ataques que podrían considerarse golpes a Donald Trump, como que se reconoce que sí participó Rusia en las elecciones pasadas, no le hace nada o pareciera no hacerle nada gracias a este poder mediático. Pero también lo ocupa muy bien, porque uno de los mensajes que posicionó en este anuncio de su candidatura es las famosas noticias falsas o el fake news, y con ello también el tema de volver a hacer América grande otra vez. Entonces creo que lo deja caer muy bien y se le lanza otra vez a la yugular a Hillary Clinton, no tanto a Joe Biden ni a Bernie Sanders, sino básicamente a Hillary Clinton, y otra vez vuelven a gritar que vuelvan a encerrar a Hillary Clinton en la cárcel, ¿no? Entonces es un tema que pareciera no estar superado, lo de las escuchas por parte de aparentemente los rusos respecto a la agenda de Hillary Clinton, y que se le imputó a Trump el haber sido el que utilizó esta herramienta para tratar de impedir que los demócratas o impedir que estos llegasen, ¿no? Pues ahí está, muy interesante, nunca dejará de preocuparnos y ocuparnos lo que suceda en Estados Unidos, por esto que bien refieres, no solo como socio comercial, sino por la gran dependencia que todavía se tiene, y sería también momento, y lo hemos dicho a propósito de otros temas, de volver la mirada a otros horizontes. Sí, sin duda. Es un poco costoso, repito, por el tema
también de lo que tiene que ver con las operaciones del comercio internacional, que siempre será más fácil negociar con Estados Unidos que con otros países más distantes y que duplican o incrementan los costos. Pues Ileana, como siempre, muchísimas gracias. No nos dejamos de preocupar. No, Estamos muy pendientes de lo que suceda, pero las campañas en Estados Unidos ya comienzan y Donald Trump va con paso firme por un segundo periodo presidencial. Muchísimas gracias. De nada. Y así llegamos también al final ya. También Laura, con paso muy Weber. firme estamos por acá. Los veo llegar con todo. Nos vamos. Nos vamos. Muy buenas noches, Ileana. Hasta pronto. Nos vamos con música, producción. Con música, y los vamos a dejar recordando a uno de los grandes compositores italianos a 272 años de su fallecimiento. Alessandro Marcello. Alessandro Marcello, uno de los grandes barrocos. Muchas gracias. Hasta mañana.